El ensayo, según Niño, es un texto en prosa con distintas funciones, como por ejemplo probar, intentar, insinuar, interpretar o proponer. Estos son profundos y suelen ser subjetivos o personales, ya que el ensayista comunica su perspectiva del tema de una forma distinta a un informe científico. La primera vez que se acuñó el término ensayo fue por Michel de Montaigne y lo creó, o sea, se lo escribió en el siglo XVI. Tienen un objetivo principal que no suele ser exhaustivo, sistemático y tampoco lleva sus consecuencias hasta el final, simplemente intenta analizarlo. No comunica la verdad, sino que la busca, ya que intenta abrir puertas y no cerrarlas, por lo que suele ser ágil, ameno y accesible, además de que suele incluir referencias que motivaron el desarrollo del tema, ya ya que no suele ser exhaustivo, solamente busca llevar las consecuencias y desarrollarlas. Las características del ensayo son el enfoque personal, ya que el autor comparte pensamientos, emociones y opiniones del tema que está tratando. La narrativa, porque suelen ser atractivos a la lectura. La crítica constructiva, porque busca entender y explorar las obras que fueron criticadas constructivamente sin ser simplemente juzgadas. Y el estilo único, ya que refleja la personalidad y el estilo del autor. Reglas del ensayo. Primero veremos las reglas en cuanto a escritura y preredacción. De escritura se debe utilizar un tono formal, es decir, debe evitarse el humor, el sarcasmo y el vocabulario coloquial. Además, antes de redactar, se recomienda elaborar una lista de ideas, las cuales tienen que estar ordenadas de manera lógica y por categorías, y para después poder realizar un esbozo o outline, el cual permite presentar las ideas y argumentos centrales que se quieran tratar en el ensayo. Y finalmente, redactar los borradores o drafts necesarios. El primero siempre debe hacerse sin preocuparse por la redacción o la claridad de ideas en este, sino que poco a poco se va haciendo un borrador tras otro hasta obtener un producto final deseado. Ahora bien, aquí tenemos las reglas de estructura. Gamboa 2011 nos presenta una guía para la redacción del ensayo, en la cual presenta las siguientes recomendaciones. Primero que nada, el título debe despertar el interés del lector, transmitiendo al mismo tiempo lo que el escritor quiere comunicar en la redacción del ensayo, es decir, de manera sintetizada y de manera clara. Después está la introducción. En él se indica al lector el propósito del escritor, el acercamiento al tema y la organización que seguirá el ensayo. Em, Aquí se debe limitar el tema y enfocarlo, generando ideas sobre una pregunta concreta y poco amplio. Además, la extensión debe ser de 1 a 2 párrafos como máximo. También se presenta la tesis en esta, que es una frase que consiste en la respuesta a una pregunta de enfoque o concreta. Después está el nudo o cuerpo. En él se desarrollan los aspectos mencionados en la introducción. Debe haber una organización lógica en los párrafos, cada uno abarcando una sola idea principal y argumentos claros que apoyen o respalden esta idea. Y existen diferentes estrategias de argumentación que el escritor puede utilizar para ello. Puede ser de análisis, comparación y contraste, de definición, clasificación o de causa y efecto. Cabe mencionar que en el ensayo se deben presentar citas de otros escritores o autores eh, del tema que quieras presentar y tú respaldarlo con tus argumentos propios y decir por qué estás de acuerdo o no. Y la conclusión. Esta recoge la tesis y las ideas presentadas en cuanto a todo el desarrollo y se comienza por un breve resumen del ensayo en sí, pero finalizando con una frase que refleje bien el enfoque del ensayo, que ayude a situar la idea central de un contexto más amplio.
También conocido como informe, un reporte es una comunicación destinada a presentar de manera clara y pormenorizada el resumen de actividades pasadas o presentes y en algún caso de los hechos previsibles partiendo de datos ya comprobados. Su característica distintiva es que comunica actividades o hechos concretos a un público destinatario muy específico y no se trata solamente de un texto que surge de la inspiración, sino que responde concretamente a una pregunta. El reporte se puede clasificar de acuerdo a sus contenidos y objetivos, que son tres tipos diferentes. El primero sería el expositivo, que es donde se expone una situación tal como es, o sea, no interviene ningún tipo de análisis o interpretación. La segunda sería la clasificación interpretativa, que es donde se puede aclarar el alcance y sentido de ciertos fenómenos, hechos o conceptos, y el último es el demostrativo, que a este se recurre cuando se debe aprobar determinados acertos, y es preciso que se distinga entre hechos, comentarios, y para poder presentar claramente cada uno de los pasos para llegar a las preposiciones. Y su otra clasificación puede ser según las actividades realizadas. Esta puede ser actividades de laboratorio, que es donde en este documento se informa sobre los pasos que se siguieron en un experimento. Actividades de servicio social, que es donde se describen todas las actividades realizadas en un ejercicio de esta naturaleza. Un reporte bibliográfico, que es muy común tanto en la academia como en trabajos especializados, y es donde se exponen hallazgos sobre un tema específico, consultando e investigando en distintas fuentes como libros y artículos. Y el último sería el de investigación, que es donde se informa sobre los resultados obtenidos en esta investigación, pues. Y es el más elaborado, ya que se deben de cumplir con los objetivos y requisitos muy precisos. También se debe señalar claramente cuál es el problema que hay que investigar, la El siguiente hipótesis y los punto es métodos sobre y las reglas del procedimientos que se han reporte y usado aquí se para habla de la determinar esto, estructura de y un al igual que los reporte. problemas El enfrentados número y uno es la pues cubierta, claramente los resultados carátula o obtenidos. portada, el cual contiene el tema, autor o autores, asesor, si es que aplica, entidad a la que se presenta, ciudad y fecha. El número 2 es el índice o contenido. Aquí se utiliza nomencladores que presentan las partes del informe y luego se pasa al cuerpo del informe. El número uno es la introducción o presentación. En este se contextualizan las acciones reportadas, sus condiciones de realización, intenciones y necesidades que las originaron. El número 2 son los objetivos o objetivo y se pueden subdividir en objetivo general y en objetivos específicos. En su redacción responden al qué, el cómo y el para qué de los propósitos con los cuales se realizaron las acciones. El número 3 es la metodología, el cual corresponde al tipo de procedimientos realizados o a las metodologías empleadas según el tipo de acción efectuada. El número 4 son los recursos, son los medios materiales e instrumentos empleados en la ejecución de las acciones. El número 5 son las conclusiones y aquí se plantean los resultados de las acciones adelantadas cuidándose de no repetir lo ya expuesto. Y es importante hacer recomendaciones para la toma de decisiones por parte de las entes ante los cuales se les va a presentar este informe o reporte. El número 6 pues es la bibliografía, que es un listado alfabético de fuentes consultadas y utilizadas a lo largo del reporte. Y por último está el número 7, que son los anexos, y aquí es donde se incluyen todos los gráficos, tablas, registros fotográficos que se utilizaron también a lo largo del reporte. Requisitos. Por lo general, los informes dan cuenta de eventos pasados, por lo tanto deben ir redactados en pretérito o pasado. Es importante que las enunciaciones vayan acompañadas de tablas, datos gráficos y documentación complementaria que puede ir a manera de apéndice o anexos. La información contenida debe ser fiable y clara, ya que con base en la misma se generan cambios y se toman decisiones. El informe requiere un estilo directo y formal, alejado de toda parcialidad. En el proceso de elaboración de cualquier tipo de informe es importante documentarse, planear, elaborar una versión preliminar que luego será revisada y corregida antes de la versión final del documento.
Para realizar un informe eficaz se debe cumplir con al menos estos puntos que se miran aquí en esta diapositiva. El número 1 sería la claridad. Un informe claro facilita la comprensión de los lectores y evita posibles malentendidos o interpretaciones erróneas. Número 2, la concreción. En los hechos deben contener nombres, referencias de lugares y experiencias que refuerzan los hechos mencionados. Asociación de idea. Este punto habla de establecer una conexión entre cada idea u oración en el texto, pero igual que el punto de claridad, pues facilitar la comprensión de los lectores. El siguiente es la objetividad. El emisor no se pronuncia ni emite ningún juicio de valor y cuentan solo los hechos y no las opiniones. El informe presenta los hechos en toda su integridad, suministrando datos, pormenores y toda una serie de elementos que permiten al auditorio o a la persona a la que va dirigida este reporte hacer la valoración que no corresponde al emisor. Y el último punto es presentar, no convencer. El que informa no pretende influir en el receptor, sino solamente se limita a hacer llegar los datos que él ha investigado o descubierto. También aquí se muestra unos puntos que se deben evitar al realizar un reporte, que es falsear o exagerar los hechos, deformar los hechos omitiendo algún pormenor, equivocar ciertos datos, términos o citas, confundir los hechos con las opiniones, incurrir en contradicciones, desarrollar en forma incompleta algún punto, disponer secciones o párrafos en forma desordenada, emplear periodos o párrafos largos y complicados de entender, repetir innecesariamente la misma palabra o giro y por último abusar de tecnicismos innecesarios. Muy bien, yo voy a hablar sobre el resumen. Primero hay que ver qué es un resumen. De acuerdo con el autor Zubizarreta, el resumen es un texto que reúne las ideas principales de un libro de una forma concisa, con poca o nula intervención del redactor, con los aportes de la obra original, como antecedentes, opiniones, contraargumentos, etc. Ahora nos podemos dar cuenta que el enfoque de Zubizarreta es casi totalmente pedagógico, pues ve al resumen como una forma de evaluar a los alumnos para saber si leyeron un material indicado o, más importante aún, si lo comprendieron. Y a pesar de que su enfoque es exclusivamente a libros, lo cierto es que las características que provee su definición posteriormente pueden dar a entender que se puede hacer un resumen ya sea de una obra escrita o de cualquier otro material, incluso audiovisual. Asimismo, el autor también distingue entre los textos de ficción y de no ficción y provee algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando se trate de resumir ya sea uno o el otro texto o el otro tipo de texto. Por otra parte, el autor Campayo tiene un enfoque distinto hacia el resumen y se puede apreciar por su definición. Y es que afirma que el resumen es la organización de un temario en bruto para su estudio más óptimo. De modo que el resumen sirve al alumno como una herramienta de estudio más que como una herramienta desde el punto de vista pedagógico de su bizarreta. La forma en la que ve Campayo al resumen es una manera de incorporar los datos brutos de un temario de manera que visualmente se dispongan de una manera que para el estudiante le sea más fácil recordar y también se pueden complementar con con otras herramientas como por ejemplo los mapas mentales. Este enfoque sobre los resúmenes como una herramienta de estudio también se van a ver en un poco más de profundidad cuando veamos también las características y las consideraciones. Ahora, con respecto a los objetivos de un resumen, existen tres básicamente, de acuerdo a estos dos autores. Los primeros dos se relacionan bastante, y es que el primer objetivo es el incentivo de la lectura, puesto que el resumen debería captar al lector e incentivarlo a leer la obra original una vez que se ha dado una idea de su contenido. Ya sea el resumen que se coloque en la solapa de un libro o al principio de un artículo académico, un resumen debería incentivar al lector a
leer la obra en su totalidad para una mayor comprensión de los temas. Y asimismo, este resumen debe comunicar las ideas principales, pues debe ser capaz de transmitir de forma concisa estas ideas, ya sea de un texto o de cualquier otro material, para dar a entender de qué va una obra. Por último, la herramienta de estudio. Un resumen debe facilitar al alumno la comprensión de un temario previamente revisado y dispuesto para su mayor retención. Este último objetivo claramente está enfocado al estudio, como mencionaba Campayo, y es que una vez que se revisa un temario en bruto, varios materiales, relacionados a un tema en concreto, el alumno los puede disponer y arreglar de modo que visualmente sea más fácil de revisar y de retenerlos para su estudio. Ahora las características del resumen. Sea cual sea su enfoque, el resumen reúne características más o menos similares. Primero, el resumen en sí es un texto corto, y aunque depende de la longitud del material original, siempre se espera que el resumen sea un texto conciso que no sea demasiado largo para su facilidad a la hora de leerse. El resumen, como ya se mencionó, debe contener las ideas principales de un texto o un material. Un resumen no debe consistir en solo enumerar o enlistar los temas vistos en una obra sin más. Un error común que cometen a veces algunos alumnos es el hecho de tomar una obra y simplemente enlistar o enumerar ya sea los capítulos, los temas o las partes de una obra, y que esto lo consideren un resumen. Esto es un error común que se debe evitar, puesto que son las ideas principales y no los títulos, subtítulos, lo que se debe reflejar en un resumen. También no deben contener divagaciones o explicaciones que no aporten a los temas principales o a los datos duros. Generalmente en las obras completas, cuando se trata de defender una tesis, el autor enumera una cantidad de explicaciones, también hace uso de contrastes con otros autores, de refutar, de argumentar, etc. Y estas divagaciones o estas explicaciones más detalladas a veces no apoyan directamente a la idea principal, por lo que deben estar ausentes a la hora de hacer un resumen. También no se debe de reflejar nuestra opinión o crítica en un resumen, a menos que se encuentre en un último párrafo que es completamente opcional, así como lo menciona su bizarreta. El resumen debe contener las ideas principales más o menos en un 90% de su longitud, y al final, ya sea como sea la indicación, se puede incluir una pequeña reseña, una opinión, una crítica del párrafo, de la obra, pero siempre debe ir al final y es un párrafo opcional. Finalmente, y esta es una observación de Campayo sobre el resumen como herramienta de estudio, el registro del resumen debe respetar a la obra original a menos que se trate de un material de estudio. Según su bizarreta, el registro se debe respetar en cuanto a la obra original, mientras que para Campayo el registro se debe modular para que se adecue más a nuestras expresiones naturales y sea más fácil retener la información cuando se estudia. Finalmente, hay algunas consideraciones a tomar en cuenta para la redacción de los resúmenes, ya sea si son de obras de ficción, de obras de no ficción, o si son resúmenes hechos para el estudio. Primero que nada, se debe de leer el material en su totalidad y, dependiendo del fin que se quiera para el resumen, hay algunas consideraciones. Para las obras de ficción se debería incluir una pequeña sinopsis de la obra justo al principio, de modo que en un pequeño párrafo se adelante un poco de qué va la trama. Posteriormente se deben revisar los detalles propios de la narrativa, como son la construcción de los personajes, las influencias filosóficas, recursos narrativos, lingüísticos, literarios, etc.
Si bien el resumen es un texto corto, con las obras de ficción sí se debe reflejar en las ideas principales aquellos aspectos que impactan a la obra, como son los roles que llevan a cabo los personajes y las decisiones morales que estos toman, que pueden ser influenciados por diferentes corrientes filosóficas. Asimismo, también se deben tomar en cuenta los recursos narrativos, lingüísticos y literarios, como pueden ser las figuras retóricas, los saltos de tiempo, etc. En cuanto a las obras de no ficción, un error que se suele cometer muy seguido es que se incluyan únicamente las conclusiones del autor. Esto es un error, puesto que el resumen, si bien es un texto corto, como ya hemos dicho, debe elaborar sobre los métodos y los recursos que el autor ha utilizado para llegar a esas conclusiones. Se debe incluir sus argumentos, sus observaciones y los métodos que utilizó y los razonamientos para llegar a esas conclusiones, y no únicamente las conclusiones tal cual. En cuanto al resumen como herramienta de estudio, aquí se recuerda un poco a la característica de la modulación. Se recomienda modular el registro de la redacción del resumen de modo que se adecue lo mejor posible al vocabulario propio y a las expresiones más naturales. De este modo, el estudiante que prepara resúmenes puede recordarlos mejor cuando estudia. A diferencia de los resúmenes de obras de ficción o de no ficción, para cumplir con una asignatura, por ejemplo, cuando se realizan resúmenes para estudiar, Campayo recomienda que se module el registro para que las ideas se escuchen mejor a los oídos del estudiante y les sea más fácil recordarlas. A diferencia de los resúmenes de obras de ficción o de no ficción, en un resumen que se realiza para estudiar se incluyen diferentes fuentes, por lo que el disponerlas de un modo visual más lógico puede ayudar también a la retención, y así como se mencionó en las características, también se puede ayudar de algunas otras herramientas visuales como son los mapas mentales, por ejemplo. Y eso sería la información referente al resumen. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la síntesis. Para empezar, ¿qué es? Marianne et al. Describen a la síntesis como una elaboración de un escrito que integra información basándose en lectura de diversos escritos, donde se requiere organizar, seleccionar y conectar ideas principales de dichos textos para así lograr una lectura concisa y traer datos importantes de un tema. Y ahora bien, su creación. Hacer una síntesis en teoría es algo muy sencillo, ya que simplemente se requieren de 3 pasos. Para empezar, primero se hace una búsqueda exhaustiva de un mismo tema con diferentes puntos de vista o diferentes textos. Estos textos recopilados pueden variar en tamaño, pueden ser tesis, pueden ser artículos, pueden ser blogs de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene la lectura y el análisis, que como su nombre lo indica, se lee para destacar ideas principales y detectar palabras claves que sean utilizadas entre los mismos textos. Finalmente, se recomienda recapitular el orden de las ideas para comenzar a escribir párrafos donde el escritor redacte sus pensamientos e ideas obtenidas gracias a el análisis previo. Dijo que en teoría es algo sencillo, ya que en algunos casos puede que durante la recolección se tenga el problema de que no exista mucha documentación sobre un tema muy específico que se quiera, o puede que en la lectura no se tenga una, una habilidad lectora, una habilidad de comprensión lectora tan ágil y así, pero realmente es la creación de una síntesis lleva un poco de tiempo, lo que es leer y recopilar así para saber diferentes puntos, pero
Es algo relativamente sencillo. Y en las características, Lugo explica que las cosas para a pensar o tomar en cuenta cuando pensamos en una síntesis, debemos de pensar en originalidad, en libertad y en investigación. Dice que requiere originalidad, ya que la información escrita debe nacer del autor, debe nacer del escritor, debe de, de basarse en algunas ideas o las palabras clave, pero a final de cuentas la descripción que está haciendo es de él. Dice que es libre, ya que la extensión del texto en sí no, no tiene una extensión. Queda a criterio del escritor del texto y puede abordar el tema de cualquier forma que desee, tomando en cuenta, claro, que no debe de pasarse o no debe de extenderse más de los textos que analizó. Y finalmente, pues es una investigación, ya que se necesita una extensa investigación para lograr tener una buena síntesis y conseguir conclusiones sólidas y abarcar ideas nuevas dentro de la misma síntesis. Y para finalizar, quisiera hacer una breve comparación sobre la síntesis y el resumen, ya que pueda que en un inicio se piense que los dos son iguales y aunque se parezcan un tanto, tienen diferencias con las cuales se realizan diferentes habilidades. Empezamos que la síntesis es un texto propio y en el resumen se utilizan palabras del texto que se lee. En la síntesis se tienen diferentes textos sobre un mismo tema para lograr crearlo y en el resumen solamente gira en torno a uno, generalmente. Después las ideas son originales, como bien se dijo, y su extensión varía dependiendo del criterio que tenga el escritor, el autor, procurando, claro, no ser mayor a textos donde ya se investigó. Y los resúmenes tienden a ser un poco más cortos. Continuando con la síntesis, tenemos sus objetivos, como se pueden observar, como la identificación de ideas principales, la comparación y el contraste de información, la exposición de la opinión o el argumento de la persona y, por supuesto, la documentación de las fuentes. El primero, que es identificar las ideas principales. Se utiliza la síntesis para destacar y presentar de forma clara y resumida las ideas más importantes de la información o del texto elegido. La comparación y el contraste de información. Tienes que emplear la síntesis para analizar y comparar diferentes fuentes de información, organizándolas de manera coherente, para que esta misma tenga sentido. Exponer una opinión o argumento. Utilizando la síntesis te permite integrar tus propias ideas o análisis, de manera que puedas ampliar así la información obtenida de las fuentes originales. Esto es útil para presentar tu opinión o argumento fundamentado sobre un tema específico. Y por supuesto la documentación de fuentes, que la síntesis también sirve para documentar y referenciar correctamente las fuentes consultadas en una investigación o trabajo académico. En esta diapositiva tenemos como ejemplo un texto original sobre el cambio climático para posteriormente compartirles la síntesis. El cambio climático es un problema global que ha sido causado principalmente por la actividad humana. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado significativamente debido al consumo de combustibles y a la deforestación. El aumento de la temperatura global
está provocando eventos climáticos extremos y un aumento en el nivel del mar, lo que tendrá graves consecuencias para el medio ambiente y la sociedad. La síntesis de este texto sería sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el resultado de la actividad humana, causando un aumento en la temperatura global, generando eventos climáticos extremos y también la elevación del nivel del mar, generando también graves impactos en el medio ambiente y la sociedad. Y sería todo sobre la síntesis.